Hola, muy buenas a todos, soy Martín Amón de la clase de tercero A del INS Las Viñas. Y bueno, les voy a explicar qué es el código QR. El código QR viene de la terminación inglés Quick Response, respuesta rápida. Y bueno, fue un sistema ideado por los japoneses, ¿cómo no? Que permite que a partir de una imagen pues esta imagen, que es ese cuadrado que conocemos todos ahí, que vemos en todas las publicidades, en todas las revistas, donde nos proponen un producto o lo que sea, pues, es un código en verdad que cuando coges una foto, se estructura, se convierte en letras, ahí dentro hay una información, hay letras, y te pasa a una página web, sí, principalmente son páginas web, si no directamente te descarga imágenes o si no otras cosas. Lo que hace es que es como un portal de acceso a un lugar donde tú tienes almacenado, es como una llave. Tú clicas, le coges una foto, se te abre, coges y ya está. Lo primero que tenemos que hacer para saber cómo funciona es fijarnos en su estructura. Por ejemplo, esos tres cuadraditos que tenemos tienen una utilidad muy fácil, que es que la cámara y lo cuadre bien el cuadradito ese y que pueda leer bien la información. Si en esos cuadraditos, por ejemplo, la información podría pasarse y el link o la imagen o el vídeo que este código querrá pasaros puede que se haya roto y bueno, que no se pueda ver o que haya un fallo en la descarga o lo que sea. Después, para saber cómo se almacena y todo eso, cómo funciona más en concreto, pues os dais cuenta todos esos puntitos negros que hay entre esos tres cuadrados grandes. Pues esos puntitos son la información. Esa información es cuanto más puntitos hay, pues más información tiene, más datos contiene. Por ejemplo, si es un link, pues un URL, por ejemplo, pues el que os he dado a la imagen ahora mismo que os estáis viendo, pues es un URL y lo que veis pues es la composición de ese código. Por ejemplo, son las letras y el link que os pasa a la página. Después hay unos que tienen muchos más puntitos que pueden llegar a hacer imágenes, vídeos o varios links. Que por ejemplo uno clicas aquí y el otro va ahí y el otro ahí. Son muy diferentes todos. Y esto es cómo funciona.